¿Estamos listos? Cuando mis hijos eran pequeños, se hizo una profunda promoción por los derechos humanos, de manera tal que acudían a las escuelas para hablarles acerca de los derechos de los niños. Y no sé si sepa, pero bueno, estos son algunos de los derechos de los niños: a crecer en libertad, a tener una familia y algunas otras cosas más. Iban personas de esta institución a las escuelas y daban conferencias acerca de ello. Lo verdaderamente impactante para mí fue un día que regresaron ellos a casa y uno de ellos me dice enfáticamente y con todo conocimiento, después de lo que le habían dicho, dice: tú ya no puedes castigarme porque tengo derechos. Y yo me quedé así como de, órale. Y después de sobreponerme a esto que me dijeron, me quedé pensando en que tal vez sí tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos acerca de sus derechos, pero también lo tenemos que explicar a la luz con su contraparte, las responsabilidades. Fíjense nada más, al hacer una búsqueda en Google, encontré que cuando tú le pones derechos de los niños, te arroja la búsqueda más de 62 millones de respuestas. Pero cuando le pones obligaciones de los niños, te arroja 16 millones de respuestas, es decir, menos del 25%. Y me pongo a pensar si en la vida cristiana no sucede de la misma manera. ¿Será que tal vez algunos de nosotros, en un honesto deseo de promover las bondades de Dios y la vida en Cristo, anunciamos mucho más los derechos y los beneficios y dejamos de hablar de los compromisos? ¿Me das un poco más de volumen, por favor? Gracias. Porque me encantan los mensajes que hablan acerca de la bendición de Dios. A ver, ahí está mejor, ¿no, verdad? Voy a cambiar de teléfono. Le pega más duro y dice sonó más. Gracias, estoy en el que era de Micho. Muy bien, hablamos acerca de las bendiciones de Dios. Me encanta escuchar mensajes acerca de las promesas, de las provisiones de Dios, de la protección, del cuidado, del tener victoria, del rescate de Dios, del perdón, de la ayuda. Y qué bendiciones cuando nosotros escuchamos este tipo de mensajes, ¿sí? Pero existen otro tipo de mensajes donde habla acerca de la obediencia. Y ay, como que no nos gusta tanto, ¿no? De lo que Jesús espera de nosotros, de lo que nosotros tendríamos que hacer en consecuencia a lo que Él ha hecho por nosotros. Lo verdaderamente paradójico de esto es que aún en esta obediencia está la bendición de Dios. En la obediencia se encuentra la bendición de Dios, y así lo creo. Conforme cada uno de nosotros vamos avanzando en el estudio de las disciplinas espirituales, nos encontramos con retos mayores. El dedicar tiempo para orar y meditar nos resultó para algunos ya complicado, ¿sí? El vivir de una manera sencilla. En el mensaje de la semana pasada yo nada más veía las risas y yo no sé si era de nervios o de empatía, pero qué incómodo es ese tipo de mensajes, ¿verdad? Ya hablar de romper los paradigmas de la necesidad, ay Dios santo. Pero el reto es poner en las manos del Señor nuestra mayordomía. Pero el tema de este día, que es servicio y sumisión, nos pueden llevar a una nueva dimensión espiritual. Porque ahora no solo veremos el cultivar una relación con Dios, iremos más allá de cambiar externamente nuestra condición de vida. Ahora se trata de algo más, de poner nuestra propia persona y vida en las manos del Señor. Y este es el reto. Hablemos un poco acerca del servicio. El servicio. Creo que es una de las enseñanzas del Señor más notable en lo que se refiere a la enseñanza que nos dejó a cada uno de nosotros. Gran parte de sus ejemplos y sermones estuvieron enfocados en la creación de siervos,
pero se ha distorsionado con el tiempo. Recordemos cuando Jacobo y Juan estaban diciendo, bueno, vamos y hablemos con el Señor Jesús y digámosle quién se va a sentar a su izquierda y quién se va a sentar a su derecha. No, pues no sabemos, pues mejor vamos y se lo pedimos, ¿no? Que cuando venga en su reino, tú te sientas a su izquierda y yo me siento a su derecha. Y vean lo que les contesta el Señor Jesús. Vayan conmigo, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Versículo 42. Marcos 10, 42. Dice así: mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El más grande en el reino del Señor, así como Jesús mismo, Él nos enseña que es un servidor. Y por si esta enseñanza no nos queda clara, vaya conmigo a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Después de lavar los pies a sus discípulos y de enseñarles esta forma de actuar, de ser un siervo, y recordemos que el que lavaba los pies a las personas, a las visitas, era el esclavo de la casa. Era uno de los trabajos que se le delegaban a un esclavo. Y por eso, como no hubo quien lo hiciera en esta Pascua que iba a celebrar el Señor Jesús con sus apóstoles, y todos se sentaron diciendo, pues a mí me invitaron. Y llegaron y se sentaron todos a decir, pues que hay de cenar. Y en ese momento el Señor Jesús lava los pies a cada uno de ellos, incluyendo a Judas. Y después de hacer esto, les dice a los apóstoles, Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, fíjate nada más, esta frase rompe con el esquema del mundo. El siervo no es mayor que su Señor. Y si puedes, subráyalo en tu Biblia. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y eso está haciendo ya referencia a su persona, que él fue enviado por Dios Padre. El siervo no es mayor que su Señor. Híjole. Y todo lo vemos en todos lados, la dinámica como el que sirve siempre es tomado como una persona inferior. Pero esto es la idea del mundo. Pero cuando nosotros vemos el sacrificio, la muerte de Cristo y su resurrección, podemos entender que Él no tenía ninguna necesidad de hacerlo, pero por servir a su creación es que toma esta decisión. En ocasiones he acompañado a diferentes hermanos a diferentes lugares y tengo que confesar que muchas veces yo pongo mucha atención en la forma en que tratan a las personas que están a su servicio. Para mí es importante ver cómo tratan a un mesero, cómo tratan a un cajero, cómo tratan a un empleado, bueno, hasta el viene. ¿Por qué? Porque a veces en el trato a este tipo de personas se hace evidente lo que está en nuestro corazón. ¿Cómo es que somos para tratar a los demás? El problema es que algunos de nosotros pensamos que existe uno de los dones en la Biblia que se llama el don de recibir, el don de ser atendido, el don de que me cuiden, el don de que me llamen, el don que me visiten o cualquier cosa que vaya en ese sentido. Pues he escuchado en varias ocasiones como pastor gente que recurre a esto como un instrumento de queja. Entonces el ataque frontal a esto: no hay nada que discipline los deseos desordenados de la carne más
como el servicio, ni nada que transforme los deseos de la carne como el servir. Y si es de manera oculta, mejor. Mejor. Es una de las mejores oportunidades de cultivar la tan necesitada actitud de humildad. Cada vez que crucificamos la carne, crucificamos nuestro orgullo, crucificamos nuestra arrogancia. Dice el Señor en 1 de Juan capítulo 2, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y apenas estudiamos este pasaje y hablábamos de él y decíamos que tiene que ver mucho con lo que el mundo ofrece. Recordemos que en este pasaje no solo estamos hablando de pecado sexual. Cuando hablamos de la expresión los deseos de la carne, se refiere al hecho de no someter nuestro cuerpo al dominio o a las disciplinas de las pasiones humanas. Es decir, que cada uno de nosotros vivimos sujetos a ellas, en lugar de vivir sujetos al Espíritu. Un autor, C.H. Todd, dijo lo siguiente: los deseos de los ojos se refiere a la tendencia de ser cautivados por la demostración externa. Él define la vanagloria de la vida como un egoísmo presuntuoso. En cada caso se ve lo mismo. Una mentira con poderes y capacidades humanas, sin ninguna dependencia de Dios. Eso es, la carne en operación es el enemigo mortal de la humildad. Y por eso le digo, ¿qué le parece esta frase? Ama el estar oculto y ser poco estimado. Concéntrate con la falta de alabanza. Conténtate, gracias. Nunca te atribules cuando seas despreciado o menospreciado. El hecho de permanecer oculto es una reprensión a la carne y puede dar un golpe fatal a tu orgullo. ¡Wow! Este cuate me lleva a una dimensión que a veces ni siquiera alcanzamos a ver. ¿Por qué? Porque yo quiero ser observado y quiero en determinado momento que si sé algo por alguien, ser o tener la posibilidad de ser restituido. Algunas personas que no tienen temor de Dios utilizan esta frase: la vida es como una rueda de la fortuna. A veces estás arriba, a veces estás abajo y no sabes qué puede pasar. Discúlpeme, eso no es para un cristiano. Tú sirve sin esperar nada a cambio. Tú da sin esperar que te lo paguen. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. La disciplina, cuando hablamos de la disciplina del servicio, me refiero principalmente al servicio en lo oculto. Es una poderosa herramienta para la humillación de uno mismo. Aunque también, por supuesto, existe el servicio público. ¿Cómo saber si soy un verdadero servidor? Bueno, ahí le van algunas ideas. Vea usted y contéstese a usted mismo en base a lo que voy a decir. Una forma de reconocer al servicio farisaico, que le voy a llamar, del servicio verdadero, es cuando se busca obtener beneficios a través de lo que estoy haciendo. Es decir, sea económico, sea de relaciones, sea de estatus, sea de reconocimiento, sea de exposición, etc. Es decir, a través de lo que yo estoy haciendo, estoy esperando que haya algo a cambio de lo que he entregado. Que alimente el ego. A veces pensamos que cuando nos paramos tenemos que hacer este tipo de cosas. De repente me dan ganas, cuando estoy trabajando con equipos de la iglesia, el hacer lo posible para que no sean reconocidos. Y me veo tentado con eso. Y me veo tentado con no reconocer a nadie. ¿Por qué? Para ayudarles a crecer. Pero hay otros hermanos que si no les reconoces, se te ofenden. Oiga, ¿y no vieron todo lo que di? ¿No vieron todo lo que traje?
¿No vieron cuánto nos matamos por este ministerio? Y perdemos de vista la perspectiva. Así que una primera razón para conocer si yo soy un verdadero siervo es: ¿estoy esperando algo a cambio? Fui, ok, ¿y qué esperabas recibir? Porque tal vez ahí está el problema. Segundo, para un verdadero siervo no hay diferencia entre el ministerio público que el privado, puesto que no busca servir al ojo. Dice Colosenses que el verdadero obrero debería de servir aunque el amo no lo esté observando. ¿Por qué? Porque al Señor es al que servimos. Y cuando veo este tipo de cosas, me pregunto: ¿yo sirvo a la luz de la gente? ¿O sirvo para ser visto? ¿O sirvo porque me están observando? Por favor, tengan cuidado con esto. Tercer área para distinguirlo, ¿sí? Un servidor artificial o falso es el que se preocupa más por los resultados que por la acción misma. Cuando no se cubren las expectativas, esta persona termina frustrada. ¿Por qué? Porque es más importante la meta. Es más importante la meta. Recuerden, hermanos, la iglesia se trata de personas, no de números. No se trata de números, no se trata de a ver cuánto van. He dicho esto en otras preguntas. A veces me cae gordo hablar en estas reuniones de pastores. ¿En qué iglesia está así? Tal, ok. Y la siguiente pregunta: ¿cuántos miembros hay en tu iglesia? No se trata de números, hermanos. Digo, qué bueno que creciera la iglesia. ¿Por qué? Porque habría más días. No, hermano, porque el Señor sería predicado, porque estaríamos alcanzando a más personas. Por esa razón, bien valdría la pena que la iglesia creciera, pero no para levantar el ego del pastor. El servidor farisaico quiere controlar las formas. ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿En qué momento? Si yo digo cómo, el verdadero servidor dice: estoy a la disposición. Pero el otro quiere servir, y quiere servir como él quiere, y a la hora que quiere, y cuando él quiere. Y si no, pues no. Y luego, hermano, lo voy a decir con mucho cuidado y lo digo en términos generales. Luego me encuentro cada cristiano tan caprichoso. No, si va a ser como yo quiera. Y yo voy a estar en tal grupo, pero si me toca con tal persona. A ver, hermanos, ubiquemos nuestras realidades. Cuatro. El servidor farisaico está sustentado y motivado por situaciones de ánimo. Uy, ya ni voy. ¿Por qué? Pues que casi no va nadie. Entonces, lo que te está motivando es el entorno. O peor aún, tu voluntad. Es que ¿a quién puedo someterme? Primero, a Dios mismo. Dice Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay otros textos que el Señor habla acerca de esto, donde Él está esperando que cada uno de nosotros respondamos en obediencia al Señor. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. El Señor nos exhorta a negarnos a nuestra propia voluntad. Tenemos un miedo excesivo por perder nuestra identidad si no hacemos nuestra voluntad. Pero no pensamos en Jesús, no pensamos en Pablo y no pensamos en tantos héroes de la fe que encontramos en la Escritura. Entregar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu a Dios es lo mejor que podríamos hacer. Pero con discernimiento. No es sacrificio mental, con discernimiento. Hágalo porque está convencido que es mejor. Yo honestamente creo que muchos de nosotros no obedecemos al Señor porque no creemos que sea bueno lo que Él pide. Y tenemos mejores opiniones que la de Dios, y por eso le decimos a Dios: aguántame tantito. Decimos: yo sé que eso dice la Escritura, pero
es que tú no ves lo que está pasando. En otras palabras, estamos diciéndole, Dios, tú no sabes lo que está sucediendo. Sometámonos a Dios. Segundo, sometámonos a su palabra. Dice Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará. Dice Santiago 1:22 que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. El problema es que algunos vemos la Escritura como una carta de restaurante. Es decir, abrimos la carta y decimos, quiero esto y de postre esto. Quiero bendición, quiero sujeción de mi esposa y de postre provisión económica. Está chido, ¿no? Donde habla acerca de la obediencia y de mi intimidad y la pureza y de que no vea pornografía. No, eso después. No es una carta de restaurantes. No es que elijamos que sí y que no. Imagínese a Dios subiendo al monte Sinaí con los truenos, los estruendos y los temblores, y en ese momento Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley y le dice, Moisés, ahí te doy para el pueblo estas 10 sugerencias. Baja y haz una votación para ver qué opina el pueblo. ¿Le quitamos o le ponemos? Y como la democracia es la bandera que decimos que es la solución, entonces por votación. Y entonces ahí va Moisés, vamos a votar. ¿Quién opina que no debemos de adulterar? A ver, hermanos, no. Son mandamientos. Son mandamientos de Dios. Dios no está pensando si te gusta. Son mandamientos de Dios. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, toda ley tiene este factor. Se acepta o se rechaza, pero no se modifica. Se acepta o se rechaza, pero no puedes modificarla. Cuando la Escritura es mi autoridad final, no tengo más opción que la obediencia. Tercer área de sometimiento, a nuestra familia. Nos encanta a los varones este verso de Efesios 5:22. Mujeres están sujetas a vuestros maridos. Oh, sí, Señor. Léaselo. Ábrele la Biblia y póngaselo a la esposa para que lo lea. Pero no leemos el versículo que está antes, el 21, que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y habla de una sumisión voluntaria en el temor de Dios. En el entorno de la pareja, pues por supuesto, la familia también. En ocasiones pensamos que los padres tenemos la función de ser tiranos sobre nuestros hijos. Y no, hermanos. Tú pides la sumisión de tu pareja, tú pides la sumisión de tu hijo, porque tú estás sujeto a Dios. Pero si tú no estás sujeto a Dios, ¿cómo pides la sumisión de ellos? Hay una incongruencia. Colosenses capítulo 3 habla de esta relación bidireccional. Dice que los padres deben de educar a su hijo sin ira, para que no los provoquemos a ira, sino guiarlos en la instrucción de tu persona. No dice de tu persona, dice la instrucción del Señor. Y honestamente, ¿qué pasaría si nosotros, en lugar de estar buscando tener la razón, empezamos a encontrar una forma de someternos unos a otros? Porque en ocasiones he escuchado pleitos matrimoniales, pleitos padres con hijos, donde el argumento primario es ganar el punto, tener la razón. Y hermanos,
a veces la razón no es suficiente. A veces la razón no es suficiente. Incluso a veces ganar no es lo mejor. ¿Recuerdas a Jesús frente a Pilato? Tenía la razón, tenía la verdad y perdió el argumento. Someternos a nuestros jefes o patrones. Primera de Pedro 2:18 dice lo siguiente: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, y no solamente a los buenos y afables, sino también a los que te descuentan horas, a los que te critican el horario, a los que te hacen cortar tus vacaciones, a los que te tratan mal, a los que ascienden a la que los favorece, a todos ellos, a esos que son difíciles de soportar. Sí, yo se le estoy agregando, pero dígame si no tiene lógica lo que estoy diciendo. Ay, es que yo sería un excelente empleado si mi jefe cambiara. Ah, bueno, pues, échale ganas. Y el entorno también lo dice para los que son amos y esclavos. Pues algunos dicen que ese es nuestro trabajo actual, pues. Solo que ahora nos lo dan en sobre, no en especie, pero pues no ha cambiado mucho. Y dice el apóstol Pablo en Colosenses 3 que cuando nosotros hacemos esto, estamos obedeciendo al Señor. Es una forma de servir al Señor. Mira nada más que tremendo. Siguiente área de sometimiento: al liderazgo de nuestra iglesia. Hebreos 13:17 dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y si usted leyera Primera de Pedro desde el capítulo 5, desde el 1 al 5, da muchas más razones por las cuales es adecuado que la iglesia se sujete a su liderazgo. Yo sé que en ocasiones las malas experiencias nos han predispuesto al respecto. Pero si nosotros entendemos que el pastor es una persona que fue colocada por Dios y que hemos de entregar cuentas a Dios por el lugar en donde Él nos ha puesto, entenderá que la instrucción es mucho más comprometedora para el pastor que para los siervos. Yo sé que no es popular y a veces cuestionamos si te gusta, pero la escritura es clara, hermanos. La escritura es clara. De repente nos cuesta trabajo. Hay ovejas que tienen una mezcla de estas raras, donde estas ovejas fueron cruzadas con canguros, y entonces estas ovejas se la pasan brincando de corral en corral. Ya me habló feo, me cambio de iglesia. Ay, no, ahí no hay unción, vámonos a otra iglesia. Hay ovejas canguros, cuidado con ellas. No es fácil, no es popular, pero es necesario. Última área de sumisión o sujeción: a nuestras autoridades, a toda institución humana. Romanos 13 es muy clara en ese sentido. Hemos hablado de esto constantemente. Primera de Pedro 2 dice lo mismo, ¿sí? Dice Primera de Pedro 2:13: por esta causa, por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, y a los gobernadores, porque por él como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y de repente cuestionamos los gobiernos y cuestionamos lo que está pasando en nuestro país y decimos,
no te sujetes, rebélate a este gobierno. Hermano, déjenme decirle, esto no es de un hijo de Dios. Sométase a su gobernante y utilice los elementos y las estrategias que existen bajo la institución humana para modificar esto. Ya lo he dicho en otras ocasiones, yo no me imagino a Jesús haciendo una revolución para derrocar a los romanos. Pero de repente perdemos de vista esto. Mire, vaya conmigo a 1 de Pedro 2. Leí versículos 13 y 14. Pero en el verso 15 nos da razones importantes de por qué es prudente hacerlo. 1 de Pedro capítulo 2, verso 15. Dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Qué duro. Cuando yo me sujeto a mis autoridades, cuando yo me sujeto a mi familia, cuando yo me sujeto a cada uno de los elementos que he venido hablando, a Dios, a su palabra, dice el texto que vamos a hacer callar la ignorancia de los ignorantes. Y dice el verso 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. En otras palabras, esto es una forma de ser testigo de Dios. Una persona que sirve, una persona que vive sujeta, que está sumisa. Esta es una persona que testifica de Dios. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde lo hago? Bueno, el límite de dicha sumisión es cuando esta autoridad te dice, desobedece al Señor. Ustedes recuerdan en Hechos capítulo 4, cuando Pedro y Juan fueron llevados a la cárcel y estaban en la cárcel, fueron amedrentados por el concilio y le dijeron, dejen de predicar de Jesús. Hechos 4, 19. Ahí estaba Pedro y Juan en la cárcel y le dicen, vas a dejar de predicar de Cristo. Y Pedro y Juan le dicen, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando esta autoridad, cuando este líder, cuando esta familia, cuando ellos te digan que hagas algo que va en contra de Dios, tú tienes, espero, los elementos necesarios para rebelarte. El verdadero poder se encuentra en la sumisión. Ahora, si las disciplinas espirituales del servicio y la sumisión se aplican en nuestra vida sin poner pretextos o justificaciones, yo le puedo garantizar que disminuirán considerablemente los problemas interpersonales que tengan, los problemas familiares que tengan, los problemas laborales que tengan y hasta los problemas que tienen en la iglesia. ¿Por qué? Porque una persona que sirve, una persona que vive en sumisión, no hay arma que atente contra ello. El problema es que somos sumamente orgullosos. Muchas veces me encuentro esto y me da tristeza. Le pido en el Señor que evalúe su vida. Tal vez usted tiene el don de recibir. Es más, usted está atento para que otros le sirvan. Tal vez está transmitiendo hasta por los poros el hecho de que tiene que reclamar sus derechos. Y lo pongo entre comillas. Puede ser que usted sea un servidor farisaico, o peor aún, que haya tanto orgullo y soberbia que ni siquiera se dé cuenta. Cambiemos el discurso, hermanos. Cambiemos el discurso, de este discurso de que yo me lo merezco, a
a este discurso de ¿cuánto puedo dar? Renunciemos al reconocimiento para formar el carácter en el servicio. Cambiemos el buscar ser el primero y mejor dar la prioridad a otros. Cambiemos el estar saboteando por debajo de la mesa y mejor promovamos la unidad y la sujeción. Saquemos de la cabeza la idea de que la iglesia es para nosotros o para servirnos. Y transformémonos en el hecho de que nosotros estamos para servir al Señor. Porque solo entonces nos convertiremos en la iglesia que el Señor está buscando, una iglesia que vive para servir, porque ahí se encuentra la verdadera libertad, una libertad libre de expectativa del mundo, de nuestra propia carne, de nuestro propio egoísmo. Marcos 8:35 dice lo siguiente: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, recordemos que las disciplinas espirituales tienen como propósito el ayudarnos a crecer en nuestra comunión con Dios. Es tiempo de avanzar hacia la madurez. Es tiempo de avanzar hacia la madurez. Vamos. Padre bendito, por supuesto que no es un mensaje popular y a veces, Señor, nos incomoda el reconocernos o en vernos en muchos sentidos en esta forma. Luchamos con nuestro egoísmo, luchamos con el reconocimiento, luchamos con el ser servidos. Pensamos, Señor, que a veces ahí estará el gozo y el deleite. Algunos estamos hechos para explotar a los demás. Hemos crecido en una mentira pensando que así es la mejor manera. Lo hacemos desde las cosas tan sencillas hasta las más profundas. Acaba el servicio y me voy corriendo al baño por no levantar una silla. Pero Señor, tú ves mi corazón, tú ves el corazón de cada uno de mis hermanos y no te podemos engañar. A veces, Padre, en el intento estamos perdiendo tanto. Y hablo del intento de hacernos a un lado o disimularnos. A veces pensamos tanto en nosotros y somos tan egoístas. Señor, si el servicio no fuera algo que hacemos, sino algo que somos, siervos, ya no habría tanto problema. Si nosotros decidimos soberanamente elegir ser sumisos y vivir en sumisión, ¿qué necesidad habría de reclamar derecho, prestigio, posición? Señor, ¿cuánto tenemos que aprender todavía? ¿Cuánto tenemos que crecer? Porque tal vez algunas cosas de las que estoy diciendo nos llegan a sonar hasta ridículas. ¿Cuánto tenemos que crecer en el carácter de Jesucristo? Ayúdanos, Padre. En nombre de Jesús. Amén.